Vamos a ver, la pregunta de cómo son las fuentes en el periodismo ya lo llevamos desde hace tiempo hablando precisamente por otro hecho, que es la cámara oculta. O sea, la cámara oculta es prácticamente lo mismo que ha ocurrido con el tema del hackeo. Es decir, es lógico, es lícito que se emplee una cámara oculta, es decir, que se haga presuntamente delinquir a alguien para que yo le grabe. Es decir, le pongo el caramelito como hace la policía a veces con los narcos para que luego caigan. Pues es lo mismo que hacía también la cámara oculta, es decir, poner una trampa para que ellos luego ante la cámara oculta pues cometan los errores que cometen, ¿no? Entonces ahora volvemos a otro tipo, es decir, las filtraciones que se producen por hackeos de ordenadores, de información, ¿no? Yo no soy partidario, nunca he sido partidario de que la información que venga de un delito se pueda utilizar. Soy partidario de una libertad de expresión fundamental, claro que sí, no que un juez me vaya a decir a mí que no, pero tampoco soy partidario desde el punto de vista de que esa información sea sucia, sea negra, es decir, no me gusta. No me ha gustado en su día la cámara oculta, no me gusta que la información provenga de suciedad, no me gusta, es decir, de posibles delitos, como tampoco me gusta que me puedan dar la información determinados narcos. Ahora sí, yo sí podría hacer una cosa con esa información y creo que el diario El Mundo lo ha hecho, es decir, bien, esa información me llega, es sucia, pero yo la voy a contrastar por otras fuentes, o sea, voy a utilizarla, pero no clavándola igual, como me la han pasado, sino trabajándola. Y a lo mejor sí, porque, bueno, manda el chivatazo, pero en el fondo es un chivatazo. Pero no, lo que no se trata es de copiar esa información sucia, sino de, ya que la tengo, la contrasto, la hablo, la trabajo con más fuentes y posteriormente sí que la denuncio. Sería como un chivatazo, ¿me entiendes? Pero no utilizar esa información como tal, pero sí como un chivatazo. Porque si está manchada, tendrá que determinar si es o no delito. Y entonces, si es delito, ya estoy dándole cancha a un delito. Ese es el problema. Sí. Yo recuerdo fundamentalmente antes, que también eran en los años 90, cuando comencé en el periodismo de investigación, había muchos dosieres, era la guerra de dosieres, era la época de Javier de la Rosa, Ruiz Mateos, etcétera, y nos pasaban dosieres que había que creérselo. Yo me acuerdo precisamente de uno de Ruiz Mateos sobre la hija secreta del presidente del BBV, que era buenísimo, pero claro, o tú lo dabas, si lo dabas, pero bueno, esto de que tal, o lo parabas o lo chequeabas, ¿no? Entonces, había incluso luego también muchos informes que nos pasaban que eran falsos. Yo me acuerdo de un informe de Sarasola que venía con el sello de la CIA, que nos pasaron a Enrique Sarasola, el que era amigo de Felipe González, y era un informe totalmente falso, pero con los sellos y membretes de la CIA. Si yo lo paso y yo le doy credibilidad, pues evidentemente hubiera cometido un error gravísimo, pero gracias a Dios pues lo chequeamos y no nos fiamos. Es decir, sí que te suelen meter algún gol y evidentemente te lo meten. Esto es así, el periodismo es así, lo estamos viendo precisamente con el caso de la niña, de Nadia, precisamente el gol que le han metido a periodistas muy curtidos y veteranos y periodistas con gran trayectoria profesional, ¿no? Y que sin embargo han caído en la red de este estafador, porque en el fondo es un estafador, pero esa embaucación pues es brutal, pero eso nos lleva a otro tema, es decir, la contrastación de las fuentes. Yo creo que es muy importante en el periodismo la contrastación de las fuentes, es decir, yo tengo que hacer un chequeo de la fuente. Yo no me puedo fiar de cualquier fuente, porque tú vengas y me comentes algo, yo ya enseguida, que es el nuevo periodismo hoy en día, lo largo. No, mire, yo primeramente tengo que chequear quién es usted, si me da credibilidad o no me da credibilidad. Como te digo, me puedes incluso hasta engañar con dosieres, etcétera, pero para eso soy yo, para chequear esos dosieres y no darlos de entrada, ver qué tiene de realidad, qué tiene de verdad, lo mismo que con Ronaldo, qué tiene de credibilidad eso. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, un chequeo de las fuentes. No se puede ir uno porque tú me digas ya publicar o porque me toques mi corazón o me toques mi vena sensible. No estamos para sensibilidades aquí en el periodismo, estamos para realidades y estamos para contar la verdad, o al menos lo que creemos que es la verdad, pero no para que nos toquen el corazón. Para eso no es precisamente el periodismo, ¿no? No, yo lo que es que al final esto lleva mucho tiempo. Yo te iba a contar otra anécdota cuando me has pedido si había pasado alguna vez algún caso. Yo me acuerdo precisamente una portada en la revista Época en el año 93, que era una portada sobre la vida íntima del entonces rey Juan Carlos de Borbón, que sacamos en la revista Época, y entonces se pidió el secuestro, entonces se pedía el secuestro de los periódicos, en este caso de la revista Época. Y yo me acuerdo de estar muy cerquita donde está la sede de aquí de Periodista Digital, al lado de los juzgados de aquí de Plaza Castilla, esperando en un coche que el abogado subiera arriba, porque si se determinaba finalmente el secuestro, yo tenía que ir a la cárcel como autor de la información. Y entonces me tenían en un coche esperando ahí, a expensas de que se determinara o no el secuestro, porque si salía el secuestro me sacaban fuera
para que no, porque llevaba la orden de detención inmediata. Te quiero decir que hemos vivido muchas de estas, o sea, que no es la primera vez que en el periodismo ocurren cosas así, es decir, como el juez Zamarriego intentando censurar la información del diario El Mundo. Pero sí que hay que tener mucho cuidado en lo que es el tema de las fuentes. Yo creo que eso tenemos que darle todo mucha importancia, porque estamos en un periodismo donde hoy en día cualquiera me dice algo y enseguida lo publico. Eso a lo mejor más del periodismo rosa, que eso sí, que ya se ve en los programas de televisión donde me ha contado el taxista. Muy bien, pero en un periodismo relativamente serio no podemos fallar con las fuentes, porque eso al final es nuestra credibilidad. Yo me acuerdo que siempre a los directores de los medios donde he trabajado les decía, si yo fallo, tú échame. En el fallo, porque en el fondo mi única arma es mi credibilidad. Si yo pierdo mi credibilidad, he perdido todo, no tengo ningún problema. Pero por eso los periodistas tenemos que tener esa credibilidad. Y si la perdemos, desgraciadamente, podemos cometer un error. Evidentemente que sí, pero si cometemos varios, pues ya eso ya es caso aparte. Era un número de la revista Época donde venía una amiga entonces del rey Juan Carlos, se llamaba Marta Gallá, y me acuerdo perfectamente esa portada, se llamaba La Dama del Rumor. Era una portada que Capmany, entonces Jaime Capmany, director de Época, se atrevió a sacar. Era la primera vez que se hablaba precisamente de relaciones paralelas que podía mantener el rey Juan Carlos en España. Acababa de haber sacado precisamente el diario Oggi italiano y el Point de Vue francés precisamente unos rumores sobre que el rey mantenía o que había desaparecido a raíz entonces que tenía que haber rubricado la firma del nuevo ministro que sustituía a Fernández Ordóñez, que acaba de morir, y no estaba y no aparecía por ningún lado. Y es que se había ido precisamente a Suiza pues a consolar a su amiga Marta Gallá porque acababa de tener un accidente y había fallecido una de la gente que iba con ella en el coche. Y nos sacamos esa portada y entonces eso ocasionó prácticamente que nos pidieran el secuestro, como también otra portada que intentamos sacar sobre Emilio Botín y los supuestos trapicheos que tenía entonces Emilio Botín y el Banco Santander con el tema de las cesiones de crédito. Y también nos pidieron el secuestro en la revista, entonces se pedían los secuestros con mucha más facilidad que hoy en día. Y claro, entonces yo había aparejado que el periodista, autor de la noticia, ingresaba en prisión. Y entonces yo recuerdo eso, al final no se determinó el secuestro y por tanto, gracias a Dios, no tuve que salir corriendo de Madrid.